tardes. Buenas tardes, por favor. Sí, dice, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias, no nos quejamos. Un gusto volverlo a tener por acá. El gusto es mío. ¿Hace cuánto que no venía? Hace algunos meses ya. Generalmente no ando por esta zona. Pero pues me han estado pidiendo más videos de usted y vine a saludar. Pues, por eso me acordé. Me acordé del video que vino a grabarlo otra vez. O a hacer, ¿cómo se dice? Pues sí, a grabar. Ya luego lo editamos y lo compartimos. Lo volví a reconocer. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Pues mire, del trabajo bien, gracias a Dios. Salud también bien, gracias a Dios. No nos podemos quejar. La cuestión ahorita es el momento que estamos viviendo. Pues sí es un momento un tanto complejo, pero bueno, nada que no podamos resolver más adelante. Pues nada más hay que tener confianza, ¿no? Pues sí, ese es un elemento para un poquito de continuar. confianza, no desesperarse, porque sí está pegando, pero digo, nada que no podamos solucionar. creo que sí, porque sí está, ahorita está muy canijo, está muy sola la ciudad. Sí, y más adelante no dudaría que se vea todavía más sola. Pero hay que acatar las indicaciones de las autoridades. Digo, yo ahorita estoy aquí fuera grabando porque pues todavía no decretan que nos quedemos encerrados propiamente sin poder salir, ¿no? Todavía hay esa oportunidad de salir si es necesario. El libre tránsito todavía se puede aquí en la ciudad, pero yo creo que es cuestión de días en que pues ya no se pueda tener ese libre tránsito. ¿Por qué? Porque pues ya la pandemia, si bien ahorita son pocos casos, son contados, limitados, pues más adelante sí pues ya va a haber una transmisión viral pues más importante, ¿no? Y puede ser un riesgo para nosotros, para nuestras familias. Pues sí, yo creo que sí sería un riesgo general. Pero bueno, aquí uno ve también la otra cara de la moneda. Por ejemplo, en el caso de ustedes, que son hacedores de calzado, el hecho de que no salgan, pues quiere decir que no van a producir. Si no producen, pues ¿de dónde salen los gastos? No porque ganamos. Los gastos siguen. No ganamos. Los gastos siguen, de todo sigue, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hace unos días salió Hacienda a decir que por favor seamos solidarios, paguemos nuestros impuestos a tiempo, porque no hay billetes. Entonces, imagínense, ¿no? Pues hay que sacar para los impuestos, hay que sacar para las cuentas. También ya la CFE, la compañía de luz, dijo que pues que no va a perdonar nada. Que no va a perdonar, que le caigan con su vaquita, porque pues hay que garantizar la viabilidad financiera del gobierno, ¿no? Y uno dice, bueno, pues a ver, haremos el esfuerzo. ¿Por qué cree que me tiene aquí trabajando? ¿Sí? No puedo darme el lujo, el gusto de quedarme en la casa. De hecho, le digo, también a sabiendas de esta contingencia, pues también yo sé que hay necesidades. Evidentemente salí. Digo, el día de hoy no están aquí los espectadores, pero bueno, el día de hoy traje 3 pares de zapatos. Las 3 listradas se pagaron y también se dejó propina, ¿no? Entonces, pues ya bien o mal, pues ya es una lanita que pudiera dejar perfectamente pues para la comida. La verdad te voy a agradecer mucho porque, ¿cómo se llama? Pues la verdad es que estamos sufriendo. O sea, no hay la cantidad de clientes que uno estaba de alguna forma acostumbrado. Y pues ahorita ya nos está pegando. Digo, pues a mí no me tiene que agradecer, yo solamente colecciono experiencias. Los espectadores pidieron otra experiencia con usted, aquí estamos.
que nos gusta mucho el trabajo que usted realiza. Obviamente generamos trabajo cuando estamos aquí sentados en la silla, dejamos propina y aparte de eso pues damos promoción de dónde está, porque todos los videos tienen la ubicación de donde se encuentra. Difundimos su trabajo y pues, los invitamos a que vengan a apoyar a los hacedores de calzado, independientemente de la ciudad donde se encuentren, no importa que no sea México. Si ven un hacedor de calzado en la calle, que está con su cajón, que está con su silla, pues vayan y soliciten los servicios. Créanme que ese pago que ustedes le dan es de mucha ayuda para ellos, porque en estas épocas difíciles, uno de los primeros recortes que uno hace en el presupuesto es justamente a los gustos que uno tiene, ¿no? El venirse al sol calzado es un gusto, un placer. Entonces es una de las primeras cosas que sufren, ¿no? Es una losa de calzado, pues no es tan necesaria, no la utilizo, pero lo que sucede es de que pues en la economía del hacedor de calzado sí se siente ese golpe, ¿no? Es importante porque pues tal vez no va a llevar la misma cantidad de dinero a su casa, no va a poder comprar la misma cantidad de comida, no va a poder pagar la misma cantidad de servicios, porque pues recordemos que esta, al igual que todas las actividades económicas que hay en el mundo, sirve como sustrato para otras actividades de calzado. Por ejemplo, usted, con lo que usted gana aquí, usted compra sus alimentos, ¿no? Y con eso le da trabajo al de la tienda, le da trabajo al carnicero, al que vende pollo, al que vende verdura. Estos a su vez hace que le den trabajo pues, a sus proveedores. Si sus proveedores tienen trabajo, pues pueden pagarle a sus empleados que van a hacer lo mismo. Todo se hace una cadena. Es una cadena. Es una cadena. Entonces, si están viendo este video, yo me imagino que lo van a ver ya en cuanto la contingencia esté a todo lo que dé, porque ya no nos van a dejar salir. De hecho, le comparto un poquito. En esta semana he estado yendo a grabar pues los siguientes 2 meses, porque no tengo idea de cómo vaya a estar la situación más adelante. No tengo idea si me van a dejar salir. Entonces estoy coleccionando mucho material para tenerlo disponible. Si están viendo esto en plena contingencia, en cuanto sea momento de salir, que ustedes vean un hacedor de calzado que está en su sillita, que está en su cajón, usen sus servicios, de verdad es de mucha ayuda. Tal vez para ti $1, que es lo que cuesta en promedio la losa de zapato aquí en México, $1.25, no sea mucho, pero créeme que para el hacedor de calzado sí puede marcar la diferencia entre vivir y sobrevivir. Es muy triste, pero es la realidad. Entonces, si ven a un hacedor de calzado, yo invito a todos los suscriptores, todos los espectadores del canal a que hagan conciencia y compartan. $1 no te va a hacer más rico ni te va a hacer más pobre, pero sí va a marcar la diferencia en el día de ese hacedor de calzado. No, pues así nos ayudarían bastante. ¿Sí? Sí, nos ayuda bastante, digo. Pues a veces uno está mal acostumbrado, pues. Pero no, y es que ahorita creo que nos va a dar una buena enseñanza. Pues esta contingencia. Ya lo platicábamos fuera de cámara, ahorita no estábamos ahorita que llegué y charlamos, pero justamente estábamos compartiendo estas ideas de que esta es una época de enseñanza donde pues las vacas gordas se fueron. Aquí estamos en una de las principales avenidas de México, que como lugar de tránsito es muy importante, pasa mucha gente y ahorita literal la calle está sola. Entonces, por el simple hecho de que no haya gente, pues no hay clientes. No hay clientes, ¿no? Entonces, ya lo platicamos fuera de cámara, que es una época de enseñanza donde las vacas gordas se acabaron, o por lo menos fueron a descansar, y llegaron las vacas flacas. Pues hay que aprender a administrarse, a no despilfarrar en su día a día. Ya lo platicábamos, que pues algunos consejos de educación financiera que yo doy en mi canal de educación financiera es: si tiene deudas, páguelas. Si no tiene deudas, pues no las busque. No las adquiera. No las busque. Si no tiene que sustituir algún artículo, pues no lo haga. Acábese bien todo lo que tenga en su casa, ropa, zapatos, todo.
porque vienen tiempos complejos, no sabemos cómo vaya a terminar esta cuestión del coronavirus, no sabemos cómo vamos a encontrar el mundo. Lo que sí es un hecho es de que pues vamos a tener que adaptarnos. Entonces, la manera de adaptarnos y de ayudarnos como personas es usando los servicios que hay en nuestra comunidad. Si hay una tiendita cerca de donde vives, cómprale la tiendita. Yo sé que en un supermercado puedes encontrar una variedad amplia de productos, de servicios, y tal vez como usuario te sea un poco más cómodo ir al supermercado, ¿no? Pero volvemos a lo mismo que platicamos hace rato con los accesorios de calzado. Si tú le consumes a alguien en tu localidad, pues estás apoyando a esa economía y estás dándole las herramientas, que en este caso es el dinero, para que él a su vez también consuma productos a sus proveedores o servicios. Entonces, ahorita yo creo que es momento de reflexión, es momento de apoyar a los micronegocios, que son negocios familiares, en donde son atendidos por el jefe de familia, la mamá, el hijo, el yerno, la nuera. Entonces es momento de apoyarlos, ¿no? Consumiéndoles lo que producen o lo que venden. Si tienes una tiendita, consúmele de la tiendita. Si hay una carnicería cerca de tu casa, consúmele de la carnicería. Yo sé que no te va a dar una carne hiper mega premium, pero pues va a estarle ayudando a una familia, y eso es bien importante, y es lo que necesitamos ahorita. Ahorita es lo que se va. Vamos a tener que como que recurrir, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Porque pues todo está subiendo, todo se está yendo para arriba. Sí, el dólar, no vemos tan lejos. No. El dólar ya subió un 25% comparado con... Hace 15 días estaba 19 pesos el dólar. Yo te está 25, 24, 25 pesos, sí. Entonces, en menos de 2 semanas. Es momento de apoyar a la economía. Yo le comento, muchos de mis suscriptores no saben, pero yo soy médico de profesión. Yo ejerzo la medicina de manera privada. Y pues ya tengo muchos pacientes de mucho tiempo, ¿no? Entonces, el día de ayer le fui a dar consulta a uno de mis pacientes. Y platicando, ¿no? Y me comentan que pues ya empezaron a descansar al personal en algunas empresas. Y mi pacientito me comentó que su familiar que fui a ver pues trabaja en Uber. Y ahorita el trabajo de Uber pues está muy bajo, es nulo prácticamente. Salvo el de la comida, que es el que sí está floreciendo, pero el de transporte privado no lo hay. Entonces está descansando, me comenta que emocionalmente está mal. Se está parando. Está parando. Pues mi pacientito es oficinista, y me dice que también en su trabajo ya lo descansaron. Dijeron que le iban a guardar su plaza de trabajo, pero pues sin goce de sueldo. Dice que lleva 15 días, ¿no? Entonces me dice que todos los que viven ahí en la casa, que son como 7 personas, de las cuales 4 son los que trabajan. Pues de esos 4 que trabajan, 3 están descansando, solamente están viviendo con lo de uno, ¿no? Entonces, pues yo de lo que cobro normalmente de mis honorarios médicos, pues yo le hice un descuento como del 35%. O sea, yo ya le había cobrado, yo cobro en promedio, son como $15, son 300 pesos. Pues yo le regresé 100 pesos, que son $5. Porque dije, no, pues aunque sea para la medicina, considerándose. No, mi intención no es lucrar, al contrario, siempre me ha gustado ayudar a la gente, por eso me hice médico. Dije, pues aunque sea para la medicina, tal vez no vas a poder comprar toda la medicina, pero pues algo sí ayuda. Sí ayuda, ¿no? Entonces, pues aquí la intención es apoyar a la gente. Igual, si la gente está viendo esto, si los suscriptores están viendo esto, por favor compartan los videos para seguir fomentando esta actividad. Es importante que le den difusión, que lo compartan en sus redes sociales, nos harían un gran favor. Pues le adelanto, en cuanto pase la contingencia, yo voy a empezar a entregar despensas a nombre del canal, porque si es necesario, ¿no? Obviamente pues las despensas se requiere pagarlas con dinero. El canal pues no es financiado por ninguna institución de gobierno, por nada, todo es por
iniciativa propia, por mi iniciativa. Entonces, de alguna forma tú lo financias. Sí, yo lo financio, Tú lo financias. todo, ¿no? Cámaras, el programa, los programas que se ocupan, que ya no son que uno los compra a perpetuidad, ya es una suscripción mensual que hay que estar pagando, como una renta, ¿no? Hay que estarle pagando a la compañía que hace el software, pero bueno, es parte de eso, ¿no? Entonces se financia todo esto con dinero. El dinero, pues no es un secreto que en YouTube fluye por la cantidad de visualizaciones, por los comerciales que salen. Entonces, si nos apoyan compartiendo el video, si nos apoyan dando difusión al trabajo de ustedes en sus redes sociales, tal vez una vista no marque la diferencia, pero si somos muchos que compartimos una sola vista, podemos seguir haciendo que esas despensas que se van a entregar pues lleguen a más personas. Podemos hacer que haya más trabajo para ustedes. Lo que estábamos diciendo, Uh-huh. que se haga una cadenita. Sí. Que se vuelva cadenita. Sí, definitivamente, ¿no? Aquí la intención nunca ha sido lucrar. Y digo, tan es así que pues cada fin de año pues entregamos una cantidad considerable de regalos pues que tienen que pagarse de algún lado, pero son para ustedes, en reconocimiento a ustedes, a su trabajo. Y digo, este año queremos marcar esa diferencia, ayudando en este momento que se requiere la ayuda con esas despensas. Pues gracias. Digo, ojalá Sí. me incluyan. Sí, no, en cuanto venga, aquí nos estaremos saludando No se preocupe. a todos nuestros colaboradores. La intención es ir a visitar a todos los colaboradores y compartirles esa despensa, que tal vez no haga la diferencia en un momento crucial, pero pues sí ayuda, definitivamente sí ayuda. Claro que Ok. siempre va a ayudar. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Yo quisiera invitar a mis amigos, a mis clientes que tienen la oportunidad de visitarme. Más que nada ahorita, pues la verdad lo estamos sufriendo, ¿no? Entonces, algunos clientes tienen la oportunidad de apoyarme, claro, dando mi trabajo. ¿En dónde está ubicado? Estoy aquí en Insurgente Sur 608, esquina con Artemio de Vallerispe. Ok. Usted es José Luis, nuestro hacedor. Por cierto, ya va a tener su lista de reproducción. Ya tenemos varios videos con él, entonces ya le vamos a hacer su lista de reproducción.